Nunca imaginé que mi rutina nocturna en el cementerio se convertiría en el escenario de mis peores pesadillas. Desde hacía años trabajaba en el Panteón Municipal, un lugar cargado de historia y abandono, donde las lápidas gastadas y los mausoleos olvidados parecían guardar secretos oscuros. Mi labor consistía en exhumar restos antiguos, limpiar tumbas y, en ocasiones, reacomodar sepulcros para dar cabida a nuevos entierros. La soledad del trabajo nocturno me había acostumbrado a la penumbra, al murmullo distante del viento entre los árboles y a ese silencio inquietante que solo un lugar de muerte podía ofrecer. Sin embargo, aquella noche de otoño, el ambiente se tornó diferente, como si algo maligno se hubiese despertado en lo más profundo del panteón. Recuerdo que todo comenzó cuando, tras cumplir con mis labores habituales, me encontraba revisando unas tumbas del fondo del cementerio, aquellas que, según contaban los viejos guardias, jamás debían tocarse por una razón inexplicable. Siempre había escuchado historias acerca de esas sepulturas con cruces rotas y mármoles agrietados, relatos transmitidos de generación en generación entre los trabajadores del lugar. Aquella noche, la luna se escondía detrás de densas nubes y el viento parecía susurrar advertencias en un idioma olvidado. Con el frío calando en los huesos y la inquietud haciendo mella en mi ánimo, emprendí mi última ronda de la noche, sin sospechar que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Caminaba lentamente por los pasillos de la necrópolis, observando las sombras que danzaban al compás de la luz parpadeante de la linterna. El aire estaba cargado de humedad y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de la descomposición, creando una atmósfera casi tangible. De pronto, mi mirada se posó en una tumba que nunca antes había notado. Era una sepultura en la parte más alejada, casi oculta por la maleza. La lápida, cubierta de musgo y con inscripciones apenas legibles, parecía invitar a quien se atreviera a acercarse. Algo en ella me llamó poderosamente la atención. No era solo la antigüedad de la piedra, sino la sensación opresiva que emanaba, como si allí residiese una presencia oscura y desesperada. Con cierto recelo, me aproximé a la tumba. Cada paso que daba hacía eco en el silencio y por un instante el tiempo pareció detenerse. Al inclinarme para limpiar la superficie desgastada, percibí un frío glacial que se extendió desde el suelo hasta mis piernas. Fue entonces cuando, en medio de aquella penumbra, oí un susurro casi imperceptible. No era el sonido del viento ni el crujir de las hojas secas. Era una voz baja y gutural que parecía provenir de la mismísima tumba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Sin pensarlo, intenté ignorar aquel sonido, atribuyéndolo a mi imaginación, fruto del cansancio acumulado en largas noches de soledad. Pero la noche tenía otros planes. Conforme avanzaba en mis labores, la sensación de ser observado se intensificaba. Cada vez que creía estar solo, una sombra fugaz se deslizó en el rabillo de mi ojo, desapareciendo antes de que pudiera enfocar bien su figura. Los murmullos se hicieron más nítidos y en ocasiones llegué a distinguir palabras incomprensibles, casi como un cántico fúnebre. La atmósfera se volvió asfixiante y el aire parecía vibrar con una energía siniestra. No pude evitar sentir que aquel lugar, tan repleto de recuerdos y muerte, albergaba algo mucho más oscuro y perturbador de lo que jamás había imaginado. La tensión llegó a su clímax cuando, en un instante que pareció eterno, vi cómo la tierra frente a mí comenzaba a moverse lentamente. Con horror, observé cómo una mano pálida y esquelética emergía del suelo, seguida por el contorno de una figura difusa que se elevaba en la penumbra. No era un cadáver común. Sus movimientos eran antinaturales, como si una fuerza invisible lo impulsara.
La figura se detuvo a pocos metros de mí y en ese preciso momento la voz que había oído antes se transformó en un grito desgarrador que retumbó en mis oídos. El terror me paralizó y por primera vez en mi vida sentí que la muerte misma había decidido manifestarse ante mis ojos. En medio del pánico intenté retroceder, pero mis pies se negaban a moverse. La figura, con su semblante inhumano y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz, se acercaba lentamente, casi flotando sobre el suelo del cementerio. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero todo se desvanecía en un torbellino de emociones. Miedo, incredulidad y una desesperación creciente. El eco de aquel grito, acompañado del sonido sordo de la tierra que se removía, se quedó grabado en mi memoria de forma indeleble. Durante esos interminables minutos sentí que la existencia misma se reducía a ese instante de terror puro, donde el límite entre la vida y la muerte se difuminaba en una danza macabra. Finalmente, como si la misma fuerza que me mantenía cautivo decidiera liberarme, la figura se desvaneció de forma tan repentina como había aparecido, dejando atrás únicamente el eco de sus lamentos y la fría certeza de que algo maligno había estado allí, justo frente a mí. Con el cuerpo temblando y el alma cargada de un temor inexplicable, reuní el valor para darme vuelta y huir del lugar, sin atreverse siquiera a mirar atrás. Corriendo entre las sombras del cementerio, cada paso retumbaba en mi mente, y la imagen de aquella figura me perseguía en cada rincón de la oscuridad. Esa noche, al regresar a mi hogar, el silencio se tornó ensordecedor y mi mente no dejaba de repasar cada detalle. Durante días, la sensación de ser observado persistió y en cada cruce de camino, en cada sombra que se alargaba en la penumbra, temía ver de nuevo aquella presencia inhumana. Decidí entonces investigar la historia de aquella tumba oculta y descubrí que hacía más de un siglo una familia entera había sido víctima de una tragedia inexplicable, marcada por el rencor y la injusticia. Los registros contaban que tras un suceso terrible, la familia había sido sepultada en aquella misma parcela y que, según la leyenda, el espíritu de la víctima mayor, consumida por la rabia y el dolor, había jurado vengarse de aquellos que osaran perturbar su descanso eterno. Con el paso del tiempo, esa leyenda se convirtió en un susurro entre los trabajadores del cementerio, una advertencia que pocos se atrevían a ignorar. Sin embargo, yo había desafiado ese tabú y ahora pagaba el precio de haber despertado algo que debía haber permanecido en el olvido. Las noches siguientes fueron un verdadero infierno. Cada jornada se veía marcada por la aparición de sombras que se deslizaban entre las lápidas, por ruidos extraños que parecían provenir de otro mundo y por un frío que ningún abrigo podía mitigar. La sensación de estar atrapado en un ciclo de terror era insoportable y empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si acaso el mal que había despertado era real o simplemente producto de mi imaginación desbordada. Hoy, mientras escribo estas líneas, todavía siento el peso de aquella noche fatídica. El cementerio, con sus tumbas milenarias y su atmósfera sepulcral, guarda secretos que quizás jamás deban ser desvelados. Mi experiencia me enseñó que hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión humana, fuerzas tan antiguas y oscuras que desafían toda lógica. Y aunque he intentado retomar mi vida normal, el recuerdo de aquella presencia inhumana me sigue persiguiendo en mis sueños, en esos momentos de silencio en los que la muerte parece susurrar desde lo más profundo de la tierra. No puedo evitar preguntarme si algún día encontraré la paz o si mi alma estará condenada a vagar, marcada por el encuentro con lo maligno. Lo cierto es que,
Desde aquella noche, mi forma de ver el mundo cambió irrevocablemente. Ahora sé que en los rincones oscuros del tiempo y del espacio se ocultan secretos que, de revelarse, podrían arrastrarnos a un abismo sin retorno. Y así, con el corazón herido y la mente plagada de sombras, continúo mi labor en el cementerio, sabiendo que cada tumba es un portal a un pasado que en ocasiones se resiste a descansar en paz.